Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado generando muchísima curiosidad y expectativa. Así es, amigos, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, y que por fin parece que vamos a aclarar. Vamos a desgranar la verdad detrás de los rumores, de los murmullos, de los que pasará, y los será verdad. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título de hoy no miente, Hande Erçel confirma la verdad sobre Kerem Bürsin. ¿Esto es real? Pues quédense conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a revelar todo, o al menos, todo lo que hasta ahora ha salido a la luz y lo que ha sido confirmado. Antes de zambullirnos de lleno en esta noticia tan jugosa, quiero hacerles una invitación muy especial. Si eres nuevo por aquí y te encantan las noticias del mundo del espectáculo, los chismes de celebridades, las últimas tendencias y todo lo relacionado con tus artistas favoritos, este es tu lugar. Te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botoncito rojo de suscribirse que aparece por aquí abajito y, lo más importante, activa la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos un vídeo nuevo, serás de los primeros en enterarte y no te perderás nada. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título de hoy es bastante directo, ¿verdad? Hande Erçel confirma la verdad sobre Kerem Bürsin. ¿Esto es real? Para entender la magnitud de esta confirmación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes no los conozcan o quizás estén viviendo debajo de una roca, son dos de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel internacional. Saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Pobre Corazón, como la conocemos en algunos países de Latinoamérica. La química entre ellos en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Se sentía, se palpaba y, por supuesto, esto alimentó miles y miles de rumores y esperanzas entre los fanáticos. Durante el rodaje de la serie y posterior a ella, las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Hande y Kerem no cesaron. Las redes sociales ardían con cada foto juntos, cada interacción pública, cada me gusta o comentario. Los fans de la pareja, cariñosamente conocidos como Hanker, soñaban con que el amor que proyectaban en la ficción se trasladara a la vida real. Y vaya que sus deseos parecían cumplirse, porque hubo un tiempo en que parecían inseparables. Compartían viajes, eventos y sus historias de Instagram solían mostrar momentos que hacían suspirar a más de uno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, los caminos a veces toman rumbos inesperados. Después de un periodo de aparente felicidad y unidad, los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza. Los seguidores se dividieron entre quienes mantenían la esperanza de que todo era un malentendido y quienes ya asumían que la relación había terminado. Hubo momentos de silencio, de apariciones más espaciadas, y cada ausencia o cada declaración ambigua alimentaba la incertidumbre. Y es ahí donde entra la figura de Hande Erçel y su supuesta confirmación. Durante mucho tiempo, la postura oficial de ambos, cuando se les preguntaba directamente, solía ser evasiva. Preferían mantener su vida privada alejada de los focos, o al menos, eso decían. Sin embargo, las cámaras de los paparazzi y las preguntas insistentes de la prensa turca siempre lograban arrancarles alguna que otra palabra. Y fue precisamente en uno de esos encuentros con la prensa que Hande Erçel, presuntamente, habría dado la clave. Recientemente han circulado con muchísima fuerza unas declaraciones atribuidas a Hande Erçel. Los portales de noticias turcos y los fans más dedicados han estado compartiendo y analizando cada detalle de estas supuestas palabras. Según lo que se ha difundido, Hande, al ser abordada por los reporteros y cuestionada directamente sobre Kerem Bürsin y el estado de su relación, habría hecho una declaración que para muchos es una confirmación rotunda. Lo que se reporta es que ante la pregunta de si su relación con Kerem Bürsin era real o si solo se trataba de una estrategia publicitaria o de los fans, Hande habría respondido con una sonrisa y un gesto que ha sido interpretado de múltiples maneras, pero el consenso general es que dejó muy clara su postura. Se dice que ella afirmó que su relación con Kerem Bürsin fue real, muy real, y que los sentimientos que compartieron fueron genuinos. Claro, esto no es una declaración de amor en directo, ni una boda anunciada, pero en el contexto de las evasivas previas y la ambigüedad que rodeaba su vínculo, estas palabras, si son ciertas, tienen un peso enorme. Para los fans, esto no es solo una aclaración, es la
Lidación de todo lo que ellos sintieron y vieron en pantalla. Es la confirmación de que la magia que transmitían no era solo actuación, sino una conexión profunda y auténtica. ¿Pero por qué tanto revuelo ahora? Porque si bien Andy y Kerem ya no están juntos como pareja, la especulación sobre si su romance fue real siempre estuvo presente. Y algunos incluso sugerían que todo fue parte de una estrategia de marketing, o que la conexión solo existía en la imaginación de los fans. La confirmación de Andy, según lo reportado, pone fin a esas dudas. Ella misma, quien vivió esa relación, estaría validando la autenticidad de sus sentimientos y de lo que compartieron. Es importante recordar que el mundo del espectáculo a menudo está lleno de altibajos, y las relaciones entre figuras públicas son constantemente escrutadas. Lo que para nosotros puede parecer una simple relación, para ellos implica una exposición mediática inmensa. Y mantener la autenticidad y la privacidad en medio de tanta atención no es tarea fácil. Ahora, quiero ser transparente con ustedes. La información que circula en Internet, especialmente en el ámbito del entretenimiento, a veces puede ser imprecisa o sacada de contexto. Sin embargo, en este caso particular, varias fuentes confiables y portales de noticias turcos han reportado estas declaraciones de Hande Erçel, lo que le da una credibilidad considerable. El hecho de que ella misma, aparentemente, haya sido la que lo ha dicho públicamente, es lo que lo hace tan significativo. Lo que estas supuestas palabras de Hande confirman es, básicamente, que la historia de amor que se gestó entre ella y Kerem Bürsin, la que vimos en Senkalkam y que muchos intuyeron fuera de cámaras, fue genuina. Que los sentimientos eran reales, que la conexión era palpable, y que lo que vivieron juntos no fue una farsa ni una invención de los fans. Esto, para muchos seguidores, es un cierre. Un cierre a las dudas, un cierre a las especulaciones sobre la autenticidad de su vínculo. Significa que la química y el cariño que desprendían no eran solo producto de la actuación, sino que había una base real. Y aunque la relación haya terminado, el reconocimiento de que fue auténtica tiene un valor sentimental muy grande para quienes los apoyaron como pareja. La verdad, amigos, es que a menudo idealizamos a las celebridades y sus vidas. Esperamos que sus historias de amor sean de cuento de hadas y que siempre tengan finales felices. Pero la realidad es que son seres humanos con sus propios desafíos y evoluciones. Que una relación haya sido real, no significa que haya durado para siempre, ni que haya estado exenta de dificultades. Lo que Hande Erçel, si estas declaraciones son correctas, ha hecho es defender la autenticidad de lo que vivió. Es poner un sello de veracidad a una historia que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Es decir, sí, lo que ustedes vieron, lo que intuyeron, era real. Y esto es importante porque muchas veces, cuando las parejas de famosos terminan, quedan preguntas en el aire. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue solo un romance pasajero? O peor aún, ¿fue una estrategia de marketing? La confirmación de Hande, al parecer, responde a estas preguntas de una manera muy clara y contundente. Ella está validando la autenticidad de su tiempo con Kerem Bürsin. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Pues principalmente nos da una visión más clara de lo que fue. No cambia el hecho de que hoy en día no estén juntos, pero sí redefine la narrativa de su relación. Para los fans, puede ser un consuelo saber que la magia que vieron era, en gran parte, real. Y para los propios Hande y Kerem, puede ser una manera de cerrar un capítulo, reafirmando la legitimidad de su experiencia compartida. En resumen, lo que parece haberse confirmado es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y los sentimientos que compartieron, fueron genuinos y reales. Esto pone fin a las especulaciones sobre si su romance fue una farsa o una estrategia publicitaria. La actriz, al parecer, ha salido a decir que lo que vivieron fue auténtico. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que esta información les haya resultado intrigante, informativa y entretenida. Hemos desgranado juntos la posible verdad detrás de uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Y ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Hande Erçel? ¿Les sorprenden? ¿Creen que esto cambia su percepción de la relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes.
Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles más noticias exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que también sea fan de Undercell y Kerem Bürsin, o simplemente que disfrute de las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y nos ayudan muchísimo a crecer. Mil gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias. Hasta la próxima. Chao.